Vamos a saludar a la doctora Bárbara Bruese, que ya está con nosotros. ¿Cómo Hola, va? Doc. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Todo La bien. doctora con el regreso de un viejo conocido. Parece increíble que estemos hablando de esto. Me agarra como un déjà vu que me angustia un Sí, poco. tranquilos, no hay que aislar a nadie. No, pero volvió el tranquilidad. Ante todo, tranquilidad. No nos vamos a alertar, pero bueno, lo tenemos que charlar porque está ocurriendo. Y lo que ocurre hay que contarlo, ¿no? Bueno, empezamos a tener todos algún conocido, bueno, yo en el trabajo es más normal, pero todos algún conocido con COVID. ¿Está aumentando el COVID? Sí, está aumentando el COVID. Se dice que desde mediados de julio, que había un promedio de 77 casos diarios, a fines de agosto tenemos 236 casos diarios. De hecho, en la última semana hubieron 16 fallecimientos, con lo cual están aumentando los casos de COVID. Y esto va de la mano, por un lado, que no es un virus estacional. Ya no lo podemos definir como un virus estacional, porque empieza un calorcito, Claro. y como lo tenemos que definir es como un virus que va de la mano con nuevas variantes. Hay una nueva variante que se llama Eje 5 o ERIS, se la conoce popularmente, y que tiene varias mutaciones, como todos ya conocemos, que la hacen más transmisible porque tiene mayor capacidad de evadir la respuesta inmune. Ok. Entonces se propaga más rápidamente. ¿Es más virulenta? ¿Qué significa más virulenta? ¿Que tiene más capacidad de producir enfermedad grave? No. Y eso es lo importante. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué síntomas estamos viendo en todos los pacientes que estamos atendiendo que son COVID positivos o los que conocemos? Porque recordemos que ya no se testea a todos, salvo que se compren el autotest en la farmacia o que tenga alguna condición de riesgo, no se testea a toda la gente que va al hospital por un cuadro gripal. Se testea solamente a los mayores de 50 años o a las personas con comorbilidades, a las embarazadas o a los que se van a internar. ¿Qué estamos viendo? No es tan frecuente la fiebre y no son tan frecuentes los problemas respiratorios con que es lo que está circulando ahora. Lo que sí hay es vías aéreas superiores, rinitis, catarro, todo lo que es vías aéreas superiores. Mucho dolor muscular. Siento mucho, el doctora, me mataron a palos. O sea, no me puedo levantar de la cama porque me duele la cintura, pero es un dolor que me cala. Bueno, eso también está ocurriendo bastante, pero son todos síntomas leves. Cefalea bastante también. Son todos síntomas leves lo que está pasando. Pero bueno, la gente no sabe. Tengo que ir a trabajar, puedo, no. Claro, contagio, vamos a contar de qué puede ir la mano este aumento. El aumento puede ir de la mano de que la nueva variante, como ya dijimos, de que estamos en invierno. Cuando estamos en invierno, los ambientes se ventilan menos y el contagio se hace más frecuente. ¿Puedo ir a trabajar si sé que tengo COVID positivo? Según el Ministerio de Salud de la Nación, ya no se hace más aislamiento por COVID, sino que tenés que sentirte bien, ¿sí? No estar con síntomas y tener al menos 24 horas de fiebre. Pero no hay ningún periodo establecido como estaba antes, primero 14 días, después 10, después 5, no hay un periodo establecido. Es 24 horas sin fiebre y puedo volver a mis tareas habituales, y si me siento enfermo, no ir a eventos masivos, no ir a un lugar donde puedo contagiar a alguien, ¿sí? Esto es importante. Y por otro lado, la vacunación. La verdad es que se está muy bajo de refuerzos. Se dice que menos del 10% de la población tiene algún refuerzo dado. Claro, ¿qué pasa? Mucha gente se vacunó hasta diciembre, donde teníamos solamente la vacuna de COVID con la cepa original, que era la de Wuhan. Después de diciembre llegó al país la vacuna bivariante y ahí se estableció un nuevo esquema de vacunación que la gente no lo entiende demasiado. Entonces, vamos a tratar de explicarlo lo más simple posible porque se hizo como muy rebuscado. Primero se tenían que vacunar cada 4 meses, después se tuvieron que vacunar. Claro, aparte ya te olvidaste, ¿qué te pusiste antes? Que si te pusiste, ¿qué hacemos hoy? Tengan en cuenta esto, si se vacunaron antes de diciembre, tienen una vacuna que, si bien sigue protegiendo contra casos graves, no es la vacuna adecuada para
esta ola de Omicron que está dando vuelta. Entonces, después de diciembre llegó al país una vacuna bivariante que tiene la cepa original y una cepa de Omicron. Entonces, ¿cómo tengo que vacunarme? ¿Cómo sé que tengo un esquema completo? Un esquema completo son 2 dosis de cualquiera de las vacunas que se aplicaron más un refuerzo, que se da a los 4 meses. Si vos tenés eso, 2 dosis y un refuerzo, ahí empieza el esquema de vacunación que está vigente desde, creo que mayo-junio de este año. ¿Y cómo es? Se divide cómo se tienen que vacunar las personas según la posibilidad de desarrollar dengue grave o no. Entonces, no, COVID. Ay, sí. Por la duda. COVID. Bueno, si tenés, sos inmunosuprimido, estás embarazada o sos mayor de 50 años, porque me preguntan después un montón por Instagram, tengo 64, me tengo que vacunar. Todos los mayores de 50 son, pueden llegar a tener COVID grave. Entonces se tienen que vacunar, darse una dosis de refuerzo a los 6 meses y después con esa periodicidad. Es decir, cada 6 meses, 2 veces al año se tienen que vacunar para COVID. Si tenés un riesgo medio de desarrollar COVID grave, ¿quiénes son? Personal de salud, personal estratégico, quienes tengan alguna condición de comorbilidad, por ejemplo, diabéticos, hipertensos, enfermedad cardiovascular u obesidad, ellos se tienen que vacunar una vez por año. O sea, después de su esquema primario, a los 6 meses se pueden dar un primer refuerzo y después una vez por año. Y los menores de 49 años, una vez por año, igual que los otros, pero sí o sí una vez por año. Muy bien, ahí está entonces, clarito, porque empezamos a hablar de COVID y otra vez nos agarra, ¿viste? Y Sí, qué me puse, sí. qué no me puse, qué hago. Es Bueno, un tema con la vacuna. gracias, Barbie.